Bienvenidos a esta explicación visual donde vamos a desgranar paso a paso la presentación original del magíster Ruiz Díaz sobre el método de la cinta. Literalmente es un algoritmo visual que simplifica por completo el análisis de signos en polinomios. Si alguna vez habéis querido optimizar procesos matemáticos y saltaros esos tediosos puntos de prueba, este recorrido os va a resultar súper revelador. ¡Vamos al lío! Bueno, para arrancar aquí tenemos la portada de esta presentación creada por Luis Díaz, de la Universidad de Carabobo. Nos vamos a centrar específicamente en el caso de la factorización general de un polinomio. Sección 1. Inicio de los conceptos fundamentales del método. Lo primero que seguramente te preguntarás es ¿de dónde viene el nombre? Pues resulta que CINTA es en realidad el acrónimo de comportamiento interno de argumentos. Básicamente, el método funciona aprovechando que las funciones polinómicas se comportan de forma súper parecida a las funciones lineales cuando las multiplicamos o dividimos. Es como un mapa que nos permite rastrear los cambios de signo a través de diferentes intervalos, pero de una forma muchísimo más estructurada y visual. Claro, toda gran herramienta matemática necesita unos cimientos sólidos, ¿verdad? Aquí vemos tres axiomas fundamentales. Tenemos el teorema fundamental del álgebra, el principio de continuidad, y ojo a este último, el teorema de persistencia del signo. Este tercer axioma es la clave de todo. Garantiza matemáticamente que una función continua no va a cambiar de signo en un intervalo, a menos que, lógicamente, se tope con un punto crítico, como una raíz o una asíntota. Eso es lo que nos da la tranquilidad absoluta de que un signo que hayamos encontrado se va a quedar igualito en todo ese tramo. Y fijaos en esto, porque ilustra genial que el método de la cinta no es simplemente un truco mágico o un atajo sacado de la manga. Para nada. Está profundamente anclado en el trabajo clásico sobre la continuidad, de auténticos titanes de las matemáticas. Hablamos de Cauchy por allá en 1821, de los trabajos pioneros de Bolzano y de la formalización brutal que hizo Weierstrass. Toda esta gente es la que pone la rigurosidad necesaria para que los teoremas detrás de la cinta sean totalmente irrefutables. Seguro que en el instituto o en la universidad os habéis cruzado con técnicas parecidas para resolver esto. Me refiero a la curva ondulada, la típica tabla de signos o el queridísimo método del cementerio. Pues bien, el método de la cinta coge todos esos conceptos procedimentales y les da una vuelta de tuerca. Los refina para convertirlos en un algoritmo muchísimo más eficiente, dejando atrás, por fin, la necesidad constante de evaluar puntos de prueba. Llegamos a la parte teórica más importante de toda la explicación. Estas son las reglas de oro, los principios de alternancia de signos. Y es una genialidad por lo simple que es. Si la frecuencia de una raíz, o sea, las veces que se repite ese punto, es un número par, el signo no cambia al cruzarlo, se mantiene. Pero si la frecuencia es impar, entonces el signo sí que alterna. Aparte, nos da el truco para saber el signo del último intervalo contando las pendientes negativas de los factores. Si tienes una cantidad par, el resultado es positivo. Si es impar, es negativo. Así de fácil. Sección 2. Ejemplos prácticos del método de la cinta en acción. Antes de meternos en harina con las mates, echad un vistazo a este adelanto visual. Esta es la cinta final, esa línea de tiempo que se genera para el primer ejemplo. Fijaos en cómo mapea perfectamente dónde la función es positiva y dónde es negativa, marcando los ceros justo en los puntos críticos. Es como ver el esqueleto del polinomio. Si vemos el desglose completo, podemos seguir exactamente cómo Díaz llega a esa cinta. Es un proceso de 4 pasos súper limpios. Primero, saca las raíces de los 9 factores lineales del polinomio. Segundo, consolida esos valores en los puntos notables y suma sus frecuencias. Tercero, aplica la regla del signo final contando las pendientes negativas. Como hay 5, que es un número impar, pues el extremo derecho arranca en negativo. Y cuarto, a construir la cinta aplicando las reglas de alternancia de las que hablábamos. En frecuencias impares cambia y en las pares el signo se mantiene. Es pura lógica visual aplicada. Vamos a por el segundo ejemplo. Prestad atención a este detalle en la parte central de la cinta. Mirad cómo alrededor del punto crítico en -2, el signo se mantiene positivo a ambos lados. Aquí no hay alternancia, se queda exactamente igual. Y al ver el desglose completo, de repente todo cobra sentido. En el primer paso, al buscar las raíces, el factor que nos da -2 aparece en dos partes distintas de la ecuación original con exponentes diferentes. Al agrupar esto en el paso 2, nos da una frecuencia combinada de 2 más 6, que es 8. Y claro, 8 es un número par, así que nuestra regla de oro dice que el signo persiste, explicando a la perfección por qué tenemos ese tramo continuo de signos positivos en la gráfica final. Aquí tenemos el resultado para el tercer ejemplo. Esta cinta es un poco distinta, ¿verdad? Muestra alternancias súper claras, pasando de positivo a negativo y volviendo a positivo al cruzar los puntos críticos. Lo realmente interesante de este tercer desglose es ver cómo el método lidia de manera súper elegante con un factor cuadrático irreducible. Tenemos ese 2x² más 3. Ese término no nos da ninguna raíz real en el eje, pero oye, no lo ignoramos. En el paso 3 vemos que su signo final positivo participa en el cálculo general.
Como solo hay dos signos negativos en total provenientes de los otros factores, es decir, una cantidad par, nuestro signo final de la derecha se queda en positivo. Absolutamente todo encaja. Y llegamos al cuarto y último ejemplo, el plato fuerte de la sesión. Esta cinta cartografía de forma súper eficiente 4 intervalos distintos a través de 3 puntos críticos. Si miramos el cuadro completo de este ejemplo, te das cuenta del verdadero poder que tiene este algoritmo en su máximo esplendor. Tenemos un polinomio con un montón de potencias y un factor irreducible negativo. A la antigua usanza, tendrías que coger un punto de prueba entre menos infinito y 2, otro entre 2 y 3, otro entre 3 y 5, y evaluarlos todos en esa ecuación gigantesca. Menudo dolor de cabeza, ¿no? Aquí no. Calculamos el signo del extremo derecho y vamos aplicando de derecha a izquierda las reglas de persistencia o alternancia. ¡Boom! Rellenas la línea de tiempo entera casi al instante sin hacer ni un solo cálculo aritmético intermedio. Una pasada. Sección 3. Conclusiones finales. Díaz nos resume magistralmente por qué esto es tan bueno en estos 4 puntos. El método de la cinta es un proceso determinista y totalmente algorítmico. Te corta de raíz esa necesidad tan pesada y donde es tan fácil equivocarse de estar evaluando 1000 puntos de prueba. Al no requerir estandarizar los factores previamente, te quita pasos de en medio donde solemos meter la pata, mejorando muchísimo la comprensión general tanto del álgebra como del cálculo. Y para quienes quieran profundizar en todo el rigor matemático y la base documental detrás de esta innovación didáctica, aquí está la referencia. El magíster Luis Díaz publicó este método en 2005, dejándolo todo súper bien documentado. Para rematar esta explicación, viendo los datos de contacto del autor, creo que merece la pena reflexionar un segundo. Pensad en la inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo que nos ahorra este método comparado con ir probando puntos a mano. Y lo que es más fascinante, que otros procedimientos matemáticos que ahora mismo consideramos eternos y agotadores podrían simplificarse radicalmente con un enfoque visual y basado en reglas como este. El potencial para rediseñar cómo aprendemos matemáticas está, literalmente, delante de nuestros ojos.